La hispanidad, como la cristiandad, desde siempre es diametralmente opuesta al concepto político del mundo europeo. Indios araucanos durmieron en el fuerte Santiago la noche en que fueron vencidos militarmente. Y solo el pensamiento humanista y cristiano, hispánico, puede ser capaz de crear la figura del defensor universal del indio, encarnado en su momento nada menos que en un fraile, Fray Bartolomé de las Casas, cuya brevísima noticia histórica de la destrucción de las Indias no es sino una sarta de majaderías. Eso sí, emitidas con la noble voluntad de defender la justicia. A los 10 años de que el gran Hernán Cortés conquistara Nueva España, conquistara Tenochtitlán, existían diccionarios quechua-español, escuelas, y a los 100 años, universidades, distribuidas en toda América. Y la relación con los nativos pues, fue de amor y de odio. El mismo Hernán Cortés tuvo unas relaciones más que íntimas con Malinche desde el primer momento de pisar tierra. Igualito que los europeos en Norteamérica, donde la primera escuela primaria se constituyó en el siglo XIX y dedicada exclusivamente a los hijos de los conquistadores, o en este caso podemos llamar invasores. Y donde a los indios se les trató peor que a animales, no como a animales, no, peor que a animales. Y luego, muertes, hubo guerras, pues naturalmente que hubo muertes y hubo guerras, como en cualquier conquista, como en la conquista de España por parte de Roma. Pero en ambos casos, con Roma y con España, la guerra terminó con integración, con reconocimiento de los mismos derechos y libertad. O tal vez más. Hasta el extremo que en algunos lugares, especialmente en Bolivia y Perú, existieron amargas quejas por parte de los conquistadores al ser severamente castigados tras haber sido acusados injustamente de malos tratos a los indios. Las mayores mortandades eran ocasionadas por las enfermedades que cruzaron el Atlántico. El sarampión y otras enfermedades acabaron con la vida de tribus indígenas enteras. Pero también las enfermedades de América acabaron con tanta gente española que la población se quejaba y hasta sectores de la población llegaron a exigir el abandono de la conquista. La conquista significó un intercambio total. Para acá trajeron la patata, trajeron el oro y trajeron la sífilis. Y para allá se llevó la cultura y se llevó el cristianismo. Y se llevó la viruela. Puro intercambio amistoso, como anteriormente sucedió con Roma y con sus conquistas. Y hoy, a Dios gracias, somos hijos de Roma. Los europeos, en el concepto estricto, no cuando significaba cristiandad, no. Cuando se quitó cristiandad y se puso Europa. Los europeos no son hijos de Roma, sino de los pueblos bárbaros que aniquilaron Roma. Ciertamente, la superior cultura romana siguió impregnando el mundo europeo. Pero así como en España, en Italia, en Polonia, en Rumanía, en el mundo ortodoxo, caló hasta el tuétano en el ser social y personal, en lo que pasó de cristiandad a Europa, quedó en la superficie, quedó en los acueductos, quedó en las calzadas, pero a pasos acelerados en lo espiritual, el pensamiento fue derivando hacia el materialismo, hacia el hedonismo, hacia el utilitarismo. Y no podía ser de otra manera porque los pueblos invasores cuyos descendientes son los actuales súbditos de Europa, acabaron con todo y dieron lugar al oscurantismo, que tampoco tiene en común con la reconquista en que se vio sumida España. Nuestro románico es muestra evidente de lo dicho,
como es muestra evidente, las ciudades americanas hispánicas, cuyas construcciones les dan un carácter de solera y de historia que ninguna ciudad americana que no sea hispánica puede, ni de lejos, igualar. ¿Dónde se puede igualar, por ejemplo, Nueva York a Quito o a Lima o a Manila o a México? ¿Dónde? ¿Dónde se puede igualar? Y no hablemos de lo importante, no hablemos de las personas. O hablamos del Inca Garcilaso de la Vega. A ver dónde está su réplica en el mundo euroamericano. Me temo que no existe. El contrapunto lo tenemos en la Patagonia, donde lo inhóspito del terreno impidió en su momento una colonización en condiciones y solo fue ocupada por temor a incursiones de la piratería, de los ingleses y de los holandeses. Pero, ¿qué sucedió en la Patagonia cuando en el siglo XIX fue roturada para la crianza de ganado? Pues el peor de los males. Una situación tan desastrosa y tan vergonzosa, tan poco hispánica como la descolonización del Sahara Occidental. Una y otro fue vendida a los extranjeros. Centrándonos en Patagonia, grandes capitalistas alemanes y británicos adquirieron inmensas extensiones de terreno con el beneplácito de los gobiernos títeres y aplicaron árnica a los pacíficos habitantes del lugar por cuyas orejas se pagaba dinero en Londres. ¿Dónde están hoy los patagones? ¿Mezclados racialmente con los alemanes y los ingleses? El exterminio llevado a cabo por los europeos fue similar al que siglos atrás llevaron a cabo con los pueblos indígenas de Norteamérica, por cuya cabellera también en Londres se pagaban unas cuantas libras. ¿Acaso es equiparable la conquista llevada a cabo por España con el exterminio llevado a cabo por los europeos? Ahí radica nuestra gran diferencia con los europeos. Y siendo así, ¿qué valores deben prevalecer? Bien, es el caso que en la Constitución Europea, el artículo 1/10, dice que la Constitución y el derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas primarán sobre el derecho de los Estados miembros. Este principio, así como lo ha afirmado en el capítulo 1/11, que dice: cuando la Constitución atribuya a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, solo ésta podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, solo podrán hacerlo si la Unión los autoriza a ello o para aplicar los actos adoptados por ésta. Esto atenta directamente al ser de España y al ser de la hispanidad, pretendiendo prevalecer sobre la propia naturaleza de nuestra patria, que no puede circunscribirse a la geografía, que es un mero accidente, sino que se extiende por los 5 continentes con una idiosincrasia que nos es común y que nos enfrenta a la idiosincrasia de los intereses europeos. Para colmo, en el artículo 2.181 se incluye en la Unión Europea los países y territorios no europeos que mantienen relaciones especiales con Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Y por supuesto, no se hace mención a la hispanidad, siendo que la mención a las colonias europeas se hace por meros asuntos mercantilistas. Las importaciones de mercancías originarias de los países y territorios se beneficiarán a su entrada en los Estados miembros de la prohibición de los derechos de aduana entre Estados miembros prevista en la Constitución, en el artículo 3/183. Y los antiguos artículos 182 a 187 serán aplicables a Groenlandia,
sin perjuicio de las disposiciones específicas para Groenlandia que figuran en el protocolo sobre el régimen particular aplicable a Groenlandia. El artículo 3/187. Pero eso no es aplicable a Cuba, a Filipinas o a Argentina, por ejemplo. Y en el artículo 1.13 se afirma que en los ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión tendrá competencia para llevar a cabo acciones, en particular la definición y realización de programas, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya. Todo lo cual, y en el ámbito filosófico que impregna el espíritu europeo, o sea, la Ilustración, condena al humanismo y condena al cristianismo a perecer sin derecho a réplica. Las acciones de que habla dan lugar a la investigación con seres humanos, a la consideración del ser humano como un objeto de investigación donde no se respeta su dignidad, donde se atiende la clonación, la castración, el cambio de sexo, etc. Y en el artículo 1/4 afirma que la Unión adoptará medidas para garantizar la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, en particular adoptando las orientaciones generales de dichas políticas. Políticas que inexorablemente se circunscriben a políticas económicas liberales, desentendidas de la libertad humana y que tan solo obedecen a la ley del máximo provecho económico y que supeditan al hombre, a la familia y a la sociedad a esas mismas leyes. Para un cristiano, son las leyes las que deben someterse a los intereses humanos y de la sociedad, pero nunca al contrario. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.